الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف وفعل، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. Bueno, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seguimos con los versos en los que empiezan a describirse, a mencionarse los atributos de Allah. Recordad que dijimos que los atributos los aprendemos porque con ellos definimos lo que significa la palabra ilah, la palabra Dios, vamos a dejarla entre comillas ahora. Ilah. ¿Qué es ilah? Ilah es aquel en el que se dan los 13 atributos que estamos estudiando aquí. Y decimos, por tanto, la ilaha illallah. Solamente en Allah se realizan plenamente los 13 atributos que estamos estudiando en estos 3 versos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí estamos estudiando los componentes de la ilahía o uluhía, la divinidad, lo divino, por llamarlo de alguna manera, por traducirlo. Esto se está saliendo. Me valía una. Bueno, ¿tenéis una servilleta? ¿Qué secador? No, esto está mal hecho y esto va a fastidiarme. Bien. Bien, decíamos que los términos de esto, tanto ilahía como uluhía, es la palabra abstracta. Es la palabra abstracta a partir de ilah, lo divino, la divinidad, y es lo que estudia la primera parte de la aqida. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse en algo para ser considerado un ilah, para considerarse que tiene uluhía? ¿De acuerdo? Y hemos dicho que el autor nos nombra aquí 13 condiciones. Y esas 13 condiciones o sifat o cualidades o atributos es la palabra normal para traducir estas palabras, las clasificábamos a su vez en 3 grupos. Sifa, ¿cuál era la primera? Sifa nafsía, que era el ¿qué? El wujud. Una cualidad personal, que es el wujud, la existencia, el ser. El ilah existe, si no existe no es ilah. ¿De acuerdo? Tiene que tener existencia objetiva, existir. Después decíamos que hay una serie de 5 sifat salvía, 5 cualidades negativas. ¿Qué significa cualidades negativas? Cualidades en las que le negamos algo. ¿Qué es lo que le negamos? Siempre le negamos algún defecto o carencia o mengua. ¿De acuerdo? La primera era qidam. Qidam significa no principio, la eternidad sin principio, el no tener un origen. La siguiente era baqa, la eternidad sin final. Sí, baqa. Lo primero hemos dicho, el wujud, tiene que existir. Segundo, no puede tener origen. Tercero, no puede tener final. Y aquí es donde lo dejamos, bueno, empezamos en la charla anterior, empezamos con una que todavía tenemos que terminar, que es Ghina, el Ghina. Después veremos veremos hoy también el Mukhalafa. Nos quedará para el próximo día el Wahda. Y a partir de ahí, o sea, nos queda 1, 2, 3, 4, 5, nos quedan 2. Y después empezaremos a estudiar las Sifat al-Ma'ani, que son 7. Que son 7 Sifat, 7 cualidades ya positivas que tienen significado. ¿De acuerdo? Todas estas 13 están mencionadas en estos versos que acabamos de leer, ¿no? Yajibu lillahi al-wujub wal-qidam kadha al-baqa wal-ghina wal-mutlaq al-'am wa khulfuhu li khalqihi bila mithal. Esta es la mukhalafa. Wa wahdatu adh-dhati wa wasfin wa sifat wal fi'al. Esto es la unidad. Y después los que son sifat al-ma'ani, las cualidades positivas, qudra, irada, ilm, hayat, sama', kalam, basar. Esas son las 7 que nos quedaría para terminar
de hablar de lo que es la uluhía. Y decimos que hay solamente un ilah, la ilaha illallah. Bien, por lo tanto, Allah existe, Allah no tiene principio, Allah no tiene final. ¿Qué es lo que nos toca ahora ver? Que Allah es autosuficiente. El ghina, dijimos que era, literalmente significa riqueza. Ghina, literalmente significa riqueza, pero que lo vamos a utilizar con el significado de autosuficiencia. Autosuficiencia. ¿Qué quiere decir el ghina? ¿Qué quiere decir la riqueza de Allah? La riqueza del ilah, que no necesita de nada y que todo necesita de él. Esa es la definición de el ghina. Alguien es ghani, rico, cuando no necesita de nada y todos necesitan de él. Por eso ghani solamente existe Allah, rico solamente es Allah. No hay nadie que sea rico. Porque rico cumple esas dos condiciones. No necesita de nada ni de nadie y todo y cada cosa necesita de él. Esa es condición para que se considere que un ilah, que un Dios es verdadero, que cumpla la condición del ghina, que sea ghani. Ghina significa riqueza, ghani significa rico. O bien, ghina significa autosuficiencia, ghani significa autosuficiente. Y tenemos el nombre de persona, Abdel Ghani. Abdel Ghani, cuando decimos que alguien se llama Abdel Ghani, nos estamos refiriendo a este atributo de Allah. ¿De acuerdo? Y decíamos que la gente del Kalam, los expertos en la ciencia del Kalam, los que estudian esta ciencia, dicen que cuando se toca el punto del ghina, de la autosuficiencia de Allah, lo hacemos fundamentalmente respecto a dos aspectos. ¿Qué son esos dos aspectos? Realmente vamos a hablar de 4, pero para empezar, los más importantes y que lo resumen todos son ghina. La autosuficiencia en cuanto a mahal y en cuanto a mukhassis. La del mahal lo vimos la semana pasada, hoy nos toca hablar de lo que significa el mukhassis. Pero empezamos por el tema del mahal, lo repetimos, lo recordamos. Mahal es una palabra que significa lugar, igual que makan, lugar, amshan, makan. Makan o mahal, nosotros utilizamos la palabra mahal para un local, para un sitio, ¿vale? O sea, tanto mahal como makan, en árabe coloquial, en árabe, significan lugar, las dos. Makan y mahal. Pero la gente del Kalam, los mutakallimin, los expertos en esta ciencia, en la doctrina del Islam, utilizan el término mahal con un significado muy preciso, no con el de sitio nada más, sino como el de lugar de inherencia. ¿Qué significa eso? Que no se trata simplemente de un espacio físico. Cuando hablamos de mahal, vamos más allá del espacio físico. Lo decíamos en el ejemplo, hacemos una frase cualquiera, la que hemos hecho siempre. Khalid es maestro. En esta frase tenemos dos cosas. Tenemos el sujeto, Khalid, y el atributo, maestro. Estamos hablando de atributos de Allah. El ghina, la autosuficiencia, decimos Allah es rico. ¿Cuál es el sujeto? Allah. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el atributo? Rico. En este Khalid es maestro, Khalid es el sujeto y maestro es el atributo. La ciencia del Kalam al sujeto se le llamará That. Y al atributo se le llama atributo, sifa. ¿De acuerdo? That. Fijaros bien. Tenemos un atributo. El atributo necesita a la fuerza un sujeto al que referirse. Necesita a la fuerza una that, un soporte. Si no, no existe. El atributo que sea maestro, bonito, alto, bajo, rico, pobre, cualquier adjetivo, necesita referirse a algo, que es el sujeto, el sustantivo. Esto es el sustantivo y este es el calificativo. El sustantivo, ¿de acuerdo? Entonces, la that es la realidad sustantiva, el mahal del atributo. ¿Vale? La persona, el that, la cosa, el sustantivo, es el lugar de inherencia, el lugar inseparable para el atributo. El atributo por sí solo no existe. ¿Ha quedado claro? No existe maestro si no es una persona en concreta. El maestro ideal no existe. ¿De acuerdo? Existe atribuido
adjudicado a una persona concreta. Esa persona concreta es su mahal, su lugar de inherencia. No decimos su sitio, sino su mahal, lugar de inherencia. Y recordad que mahal aquí tiene un significado específico. Dime, Jaled. Lugar en el que se manifiesta cualquier... Lugar de inherencia, lugar que le resulte inseparable, que no puede existir al margen. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa lugar de inherencia. Que es inherente, que no puede pensarse si no es atribuido, si no es referido a su lugar específico, que es siempre that. Entonces, Allah es Ghani anil mahal. Allah no necesita ningún mahal, no necesita ningún lugar de inherencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que Él es that, no es sifa. ¿Ha quedado claro? Quiere decirse, fijaros bien, hay un ejemplo muy claro. Dios para los cristianos es una sifa, no es un that. ¿Qué significa eso? ¿Qué es sifa y qué no es that? Dios, para existir, Dios necesita un cuerpo, Jesús. Jesús es el mahal de Dios. ¿Quedó claro? O sea, en la mentalidad de los cristianos, Dios es como si fuese un adjetivo que necesita de un soporte, sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo, aunque Él sea uno. Necesita un mahal, un lugar en el que manifestarse, si no, no existe. ¿De acuerdo? Mientras que Allah para nosotros es that. No necesita de nada, no necesita nada para existir, no necesita un sitio, no necesita un trono en el que situarse, no necesita nada. Él existe por sí mismo, sin necesidad de nada, sin necesidad de estar en un sitio, sin necesidad de ocupar un cuerpo, sin necesidad de mahal. Mahal es todo lo que necesitamos para ser. Tu mahal es tu cuerpo. Sin tu mahal tú no existes, Adam. Tú eres el que está aquí. Necesitas tu cuerpo, necesitas tu entidad. Pues Allah no necesita de nada. ¿Ha quedado claro esto? Entonces, Allah Ghani anil mahal. Dime. ¿Cómo se relaciona entonces con la Asma al-Husna? ¿Cómo se...? El Asma al-Husna todos son atributos. Decimos Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim, Allah al-Malik, Allah al-Quddus. Todos esos son atributos. Es decir, formas en que Allah se muestra y da existencia a las cosas. Lo veremos. ¿De acuerdo? Pero Allah en sí, eso es lo que llamamos Zat al-Aliyya, la entidad sublime, trascendente. Ya lo veremos eso. ¿Serían sifat todos? Todos son sifat, claro. Todos son sifat y asma. Son atributos y nombres. El atributo, recordemos que es la idea abstracta y el nombre es el adjetivo concreto. Es decir, tenemos la Rahma y tenemos el Rahman. Rahma es el atributo, Rahman es el nombre. Cuidado, ¿vale? Sí, que también explicamos nosotros cuando decíamos la diferencia con la que los Ash'ariyya y los Mu'tazilíes concebían el concepto de sifa, atributo. Nosotros cuando decimos atributo nos referimos siempre a un adjetivo, y esto es lo que hacían los Mu'tazila. Pero los Ash'ariyya dicen, eso no es el atributo es la palabra que da origen al adjetivo. Por ejemplo, si decimos que Allah es Rahman, es misericordioso, es porque en Él hay una cualidad, Él es mahal para una cualidad que es la Rahma. La Rahma. Y como tiene Rahma, a Él le llamamos Rahman. Como tiene Maghfira, perdón, Él es el Ghafur. Lo mismo, pero es de una intensidad distinta. Eso ya es ponernos a detallar lo que significa cada uno de los 100 nombres, ¿vale? Que es un tema precioso, que es un tema muy, muy, muy interesante. Pero ahora vamos a seguir con esto, porque estamos viendo, cuando estamos hablando de los atributos, estamos hablando de las raíces de todos los nombres. La raíz de todos los nombres. Lo veremos. También cómo se origina esto. Porque al estudiar la doctrina estudiamos lo esencial. Después están las derivaciones. Esto es una ciencia, no es lo que yo estoy diciendo y ya está. Esto es para no acabar. ¿De acuerdo? Y nosotros, sin embargo, inshallah, sí vamos a acabar y prontito. Entonces decimos que Allah es that, no es sifa. Que Allah es mahal para atributos. Él es mahal para atributos. Pero Él no necesita de ningún mahal. No necesita de ningún espacio en el que ser. A diferencia, decía Ibn Hamdun, lo del cristianismo lo he sacado yo del libro de Ibn Hamdun, uno de los comentaristas del Murshid al-Mu'in, que dice, Allah no es como el Dios de los cristianos, que es una sifa. Que al fin y al cabo, aunque los cristianos no digan eso, en realidad lo están concibiendo como algo que necesita de algo para existir. En este caso, el cuerpo de Jesús.
¿De acuerdo? Cuando nos dice Dios insufla su espíritu, eso en el cristianismo quiere decir que necesita un espacio en el que... ¿Cómo? Claro, es el verbo hecho carne. Por eso en el Islam es imposible el encarnacionismo, concebir que Allah encarna en algo, que Allah se sitúa en algo, que ocupa un espacio. Eso es impensable porque va en contra de uno de los atributos fundamentales por los cuales algo es ilah. Si no cumple esta condición, los musulmanes consideran que eso no es ilah. Es decir, si algo necesita de algo, de lo que sea, ya no es su ilah. El ilah es el que no lo necesita. Porque estamos hablando de qué estamos hablando. Estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra, el que es anterior a todo. Y obligatoriamente, si pensamos en eso que es anterior a todo, tiene que ser independiente de todo. ¿De acuerdo? Independiente, por lo tanto, de un mahal e independiente de un muhassis. ¿Qué significa muhassis? Lo que sabía ahora sabía lo que significa hassatan especialmente, ¿no? Bien. Muhassis significa el que concreta algo. Muhassis significa determinante, el que determina algo, el que lo especifica. Es decir, un muhassis es el que te da el ser y el modo de ser. Es el que te da la existencia y el modo en el que existes. No te da solamente la existencia. ¿Os acordáis que decíamos eso cuando hablamos de los mu'tazilíes? Y decíamos que ellos consideran que Allah le da simplemente existencia a las cosas, no el modo. Porque el modo está en la definición de la cosa. Decíamos, los mu'tazilíes niegan que Allah, cuando da existencia, da algo más que la existencia. Para los Sharia, Allah le da la existencia y el modo en el que existen, todo. Cuando Allah crea algo, lo crea entero. No existe una parte anterior ideal a la que Él da forma simplemente, sino que Él cuando crea, lo crea todo. Porque no necesita de nada, no necesita un modelo anterior sobre el que trabajar, por decirlo de alguna manera. Entonces, muhassis es el que necesita, es lo que hace que una cosa sea lo que es en concreto. Entonces, ¿Allah necesita de un espacio en el que existir? No. ¿Allah necesita de un creador previo que decida que Él sea y cómo debe ser? No. Estas son las condiciones fundamentales del ghina, de la riqueza de Allah. Lo que lo hace es ser no necesitar de nada y sin embargo todo lo necesita a Él. Todas esas son las condiciones del ghina, ¿no? Todos esos son los aspectos distintos, las condiciones del ghina. Y hay más, hay dos más que vamos a ver ahora. Pero estas que son las fundamentales, según los expertos del Kalam, han quedado claro que Allah, que es autosuficiente, autosuficiente significa que no necesita mahal y que no necesita muhassis, que no necesita lugar de inherencia ni necesita determinante alguno, nada que lo determine. ¿Ha quedado claro? Bien. Nada que lo determine, nada que lo crea, Es que el determinante es el artífice, el creador, el que te crea y decide cómo tienes que ser, cuándo tienes que ser, en qué momento, todas tus circunstancias y todas tus cualidades. ¿De acuerdo? Allah no lo necesita, porque Él es el muhassis. ¿De acuerdo? Hay dos cosas más en el ghina. Una de ellas es que para Allah es indiferente, es absolutamente indiferente que tú lo obedezcas o que tú lo desobedezcas. Eso es para muhassis. No, dentro del ghina, otro aspecto, otra cuestión. Una palabra, ¿cómo podemos definir muhassis? Muhassis, determinante. La traducción que yo le doy siempre es la de determinante. Un momentito, tengo que mirar una cosa. Un segundito. Muhassis, por lo tanto, lo traducimos como determinante. Un segundo. Bien. Hemos dicho que una de los aspectos del ghina de Allah es que para Allah es indiferente que tú le obedezcas o que tú le desobedezcas. Es indiferente, ¿de acuerdo? Él no necesita tu obediencia, ni dicen en algunos hadices, su poder no aumenta porque tú lo adores, ni su poder disminuye porque tú lo desobedezcas. Él es indiferente a eso, porque no necesita ni tu obediencia ni le daña tu desobediencia. ¿Vale? Esto es muy importante. Veremos más adelante por qué. Pero ahora que nos quede en mente simplemente esto, que a Él no le afecta nada, ni tu obediencia, ni tu desobediencia. Le es igual.
Él podría perfectamente castigar al que le desobedece, castigar al que le obedece y premiar al que le desobedece, ¿sí o no? Los mu'tazilíes dirán que ni hablar de eso. Por el tema de la justicia. Por la justicia sería, Allah podría teóricamente, estamos hablando teóricamente, no de lo que dice la revelación, sino teóricamente, Allah podría castigar, mandar al infierno, a Jahannam, a alguien que se haya pasado desde el momento en que nace hasta que se muere, obedeciendo a Allah. ¿Podría hacerlo? ¿Y cómo? Vamos a ver. Estamos hablando en teoría. ¿Podría castigar a aquel que le obedece toda la vida? Y podría... Exactamente, yo estoy hablando de eso, no estoy hablando de lo que después él se ha comprometido a otra cosa. Allah en el Corán se ha comprometido a otra cosa. Pero no estaba obligado. Eso es rahma. Cuidado. ¿Por qué? Porque a él le resulta indiferente. ¿Tú le estás haciendo algún bien cuando tú haces tu salat? ¿Tú le estás haciendo algún mal cuando tú bebes vino? Él podría haber dicho, quien beba vino, yo ese lo mando al Jannah, y el que haga el salat lo mando al Jahannam. ¿Podría haberlo dicho? Sí. ¿Por qué no? ¿Qué más da? Su poder. O sea, solamente estaría obligado si tu obediencia le hace un bien y tu desobediencia le hiciera un mal. ¿De acuerdo? Que él en la revelación haya dicho otra cosa es otra cosa, lo veremos. Veremos, por lo tanto, dentro de un tiempo, porque todavía falta para llegar a eso, a un concepto muy importante que utilizamos los seres humanos y que está en mente de todo y que todos consideramos que es racional, que es, me parece que una vez lo dije, cuando mencionábamos los tipos de juicio, el juicio legal, el juicio racional y el juicio basado en la experiencia, nos faltaba un juicio importante, el juicio de valor. De eso no hemos hablado en ningún momento. Sí lo hemos hablado, lo hemos mencionado, ¿no? El juicio de valor, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Eso no existe. Eso es subjetivo. ¿De acuerdo? Pero llegaremos a ese momento porque será uno de los temas de fricción importantes entre los mu'tazilí y los ash'arí. Llegaremos a ese momento, ¿vale? Todos los temas relativos a la justicia despiertan mucha susceptibilidad y por eso lo trataremos, tendremos que tratarlo junto al tema del destino y junto a lo que se llama el tahsin y el taqbih, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, quién decide eso. ¿Vale? Llegaremos a un momento, pero ya empezamos a intuir algunas cosillas. Dijimos que ese era uno de los puntos que están incluidos en el Ghina, el que Allah no te necesita para nada, ni necesita tus acciones, ni necesita que tú le obedezcas, ni le hace daño que tú le desobedezcas. Eso es indiferente completamente a él. Otra de las cuestiones es la negación de lo que se llama al-illa al-gha'iyya, la causa final. Esto también es muy importante. Al-illa al-gha'iyya. Illa gha'iyya. Causa final. ¿Qué significa la causa final? Por ejemplo, yo quiero hacerme una silla, por ejemplo. Pues voy a donde vendan madera y compro las maderas que me hagan falta. Y después voy y compro el serrucho, compro el martillo, compro las púas, ¿no? Y después las voy ensamblando. Todo eso lo hago ¿para qué? Para conseguir al final una silla. Si no hago todo lo anterior, no voy a tener la silla, ¿sí o no? Es decir, una de las razones por la que existe esta silla es porque alguien lo ha querido hacer y ha dado todos los pasos que hacen falta para que al final exista una silla, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Es decir, nosotros actuamos normalmente porque tenemos un objetivo. Ese objetivo nos mueve. Tenemos que hacer una serie de cosas necesariamente para conseguir un objetivo. ¿Allah necesita eso? No. Allah hace la silla sin nada. ¿De acuerdo? Allah no tiene ningún objetivo, ni actúa en función de un objetivo. ¿Por qué? Porque si actuara en función de un objetivo, teniendo que dar determinados pasos, les tendría necesidad de esos pasos, tendría necesidad de cumplir con un programa. Por ejemplo, el Corán nos dice que Allah hace que llueva, que el agua empape el suelo, que en la tierra con ese agua el fruto germina y al final se convierte en un árbol y el árbol ese da fruta. Para conseguir la fruta, ¿Allah tenía necesariamente que dar todos esos pasos? No.
Esos pasos que Él da, veremos que se llama una cosa muy bonita en árabe que se llama hikma, sabiduría. ¿Vale? Veremos cuál es la diferencia que existe entre la sabiduría y el poder. Todos estos temas son muy importantes y van a configurar completamente lo que es la espiritualidad musulmana. Por lo tanto, la gente que no tiene ni idea de la diferencia que existe entre hikma, causalidad, etcétera, etcétera. Nosotros veremos que Allah hace todo con sabiduría, pero no por causalidad, no porque sea necesario, sino porque Él quiere. Y le da un orden para que nosotros podamos reflexionar. Pero todo eso también llegaremos, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, aquí ya tenemos dos pistas importantes. Después de las que hemos hablado de las dos fundamentales, de la del mahal y la del muhassis, hemos hablado de dos cuestiones que tienen que ver con la absoluta independencia y autosuficiencia de Allah, que son pistas para temas de los que abordaremos más adelante. La primera era que a Allah le da igual, le es indiferente, no le afecta ni tu obediencia ni tu desobediencia. Esto va a ser muy importante porque esto es lo que va a explicarnos toda la Sharia. Y porque Allah revela una Sharia, la ley. La ley, lo que tienes que hacer tú, desde el salat hasta cómo te tienes que casar, hasta cómo tienes que comprar y vender, si la usura es halal o haram, todo eso viene decidido no por una ley natural. ¿Cómo? La ley del Corán. Exactamente, la ley que está en el Corán y en la Sunna. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, veíamos lo de la illa al-ghaiyya, la causa final, que Allah no actúa en función de un objetivo. Por eso cuando los evangelistas dicen Dios tiene un plan para ti, Allah no tiene ningún plan para nosotros, no le hace falta. No hay finalidad. El hadith sí que dice sí. Para ser conocido. Espérate, no, cuidado. Eso es hikma. Cuidado, todo eso lo hemos viendo. El Corán dice, puesto que para nosotros las cosas siguen una secuencia, nosotros entendemos que esa secuencia son pasos necesarios. Y Allah nos explica las cosas en el Corán así, para esto hay que hacer esto y para esto hay que hacer esto, sí, pero eso es para nosotros y para nuestra inteligibilidad de las cosas, para que nosotros comprendamos las cosas. Pero Allah podría hacer cualquier cosa sin necesidad de dar ningún paso intermedio, ¿podría sí o no? Es de lo que estoy hablando. Es decir, Allah puede crear una fruta sin hacer llover, que el agua riegue el suelo, que crezca la hierba, que germine la semilla, no sé qué, y al final te dé un fruto. ¿Es necesario para Él, obligatorio, dar todos esos pasos? Es de lo que estoy refiriéndome. Que Él los da normalmente es otra cosa. Lo hace por hikma. Lo veremos qué significa esa palabra exactamente. Ahora simplemente lo que me interesa es la noción primera, lo fundamental de este tema. Y es que no lo necesita. No necesita actuar de una manera determinada para conseguir un objetivo determinado. No tiene por qué. Puede saltarse todos los pasos que quiera. O dar unos y otros no. Como quiera. Es indiferente. ¿Por qué? Porque Él es al-Ghani. Es el Ghani, el rico en todos los sentidos. Es autosuficiente en todos los sentidos imaginables. En todos. Si los musulmanes han pensado, ¿en qué podría depender? Nada. Entonces empiezan a quitarte. Nosotros dependemos de todo. Bien. Decíamos, en cada atributo que aprendemos de Allah, aprendemos algo sobre nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? En el contrario. Cuando hablamos del wujud, la existencia, decíamos, ¿y qué somos nosotros? Nada. Y eso hay que entender bien lo que significa. Cuando decimos que Allah no tiene ni principio ni final, ¿nosotros qué? Nosotros tenemos principio y nosotros tenemos final. Estamos condenados al tiempo. Y Allah no está condenado al tiempo. Él es el creador del tiempo. ¿Ha quedado claro? Y ahora, ¿qué es lo contrario del ghina? El faqr, la pobreza. ¿Vale? Nosotros somos pobres. Fuqara, pobres. Fuqara, faqir. Tenemos ghina, riqueza, ¿no? Ghina, riqueza. De ahí viene ghani. Lo contrario es faqr, de donde viene faqir. Faqr es la pobreza, faqir el pobre. ¿Qué significa pobre? Fuqara ila Allah. Allah ghaniyun an el alamin wal insan faqir ila Allah. Faqir significa todo lo contrario de ghina, que necesita Allah es para todo. Necesitamos a Allah para todo. Y es tan radical como radical es Ghani. Si Allah no necesita de nada y todo necesita de Él, el ser humano necesita completamente de Allah. En ninguno de sus momentos, en ninguno de sus instantes, el ser humano con respecto a Allah es Ghani.
sino que lo necesita para existir, para su existencia y para su modo de existir. Quiero leer una cosita. Dime. Dios es pues el espejo en el que tú mismo te ves, al igual que tú eres su espejo en el que Él contempla sus nombres. Pero de forma invertida. Es cuando lo que te hacen los sufis, eso de Hua, y después te lo hacen así. Es decir, tú te conoces en Allah porque eres lo contrario. Completamente lo contrario. Cuidado con eso. Sí, puede serlo, perfectamente. Pero fijaros bien que nosotros somos la imagen invertida, no la imagen en positivo, somos lo contrario. Entonces, si Allah es rico, nosotros somos absolutamente pobres, necesitamos de Él. Es más. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Vuelvo a repetirlo, con toda la radicalidad que tiene esto. Se utiliza además la palabra faqr y no la palabra haja, necesidad. Es una palabra más intensa todavía que haja, que necesidad. La palabra faqr significa tu mendicidad ante Allah absoluta y total, tu indigencia, tu necesidad radical de Allah. Bien, esa necesidad que tenemos de Allah es nuestro puente hacia Allah. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que reconocernos nosotros frente a Allah, no frente a los demás, no estoy hablando de humillarnos delante de la gente, sino ante Allah solamente, única y exclusivamente. Ante Allah tienes que llevar la frente al suelo, rendirte por completo a Él, porque esa es tu realidad. Es decir, nosotros cuando hacemos el salat o cuando ayunamos o cualquier práctica del Islam, estamos representando esa necesidad absoluta que tenemos de Allah. Y esa necesidad es el punto en el que nos encontramos con Él. ¿Por qué? Porque si necesitamos que nos den existencia, si necesitamos que nos mantengan a cada instante en la existencia, si necesitamos absolutamente de que la sangre fluya por nuestras venas, de que nuestros ojos sigan viendo, de que podamos seguir respirando, si necesitamos de Allah para pensar, para todo, si lo necesitamos para todo, lo es en toda la radicalidad de lo que estoy diciendo. Contemplamos que Allah satisface esa necesidad de a cada instante. Es decir, necesito Allah para existir, aquí estoy existiendo. Necesito de Allah para este segundo momento de existencia, aquí lo estoy teniendo. Necesito de Allah para que siga la sangre fluyendo por mis venas, está pasando. Necesito de Allah para poder respirar, estoy respirando. Es decir, esa conexión con Allah es absoluta. El faqr, la pobreza, la mendicidad hacia Allah, es el camino hacia Allah si somos capaces de reconocer en nosotros la infinidad de dones de Allah en cada instante. Que Allah, a pesar de nuestra pobreza e indigencia absoluta y total, porque somos nada, Él satisface constantemente nuestras necesidades, a cada momento y a cada instante. Y aunque no nos demos cuenta, y aunque seamos desagradecidos, y aunque le desobedezcamos, porque en el fondo a Él le da igual eso, pues lo sigue haciendo. ¿De acuerdo? Aunque ofendamos a Allah, o aunque le desobedezcamos completamente, Él sigue haciendo que sigamos existiendo a cada instante. ¿De acuerdo? O sea que el faqr, esa pobreza absolutamente radical y esencial, es nuestro punto. Ahí es donde nos encontramos con el ganí, con el rico, con el autosuficiente. A cada instante tenemos esa posibilidad. ¿De acuerdo? Esta es la importancia de este atributo. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente atributo, no quiero detenerme más. Siguiente es muy importante, por eso quiero, y además tiene mucho de lo que hablar, y no sé tampoco si nos va a dar tiempo a terminarlo hoy. El siguiente atributo negativo, estamos todavía en los atributos negativos, le llamamos mukhalafa lil hawadith. Al-mukhalafa, simplemente. Mukhalafa lil hawadith o al-mukhalafa. Este es el cuarto, ¿no? ¿El cuarto o el quinto? El cuarto. El cuarto de los atributos negativos. Al-mukhalafa. Es el quinto. El quinto de todos, pero el cuarto de los negativos, ¿no? Vale. Porque el primero es el wujud, lo teníamos en consideración aparte. El primero wujud. Exactamente, pero eso es sifa nafsía, lo teníamos aparte. Luego, 1, 2, 3, cuarto.
Es el quinto en total, pero el cuarto de los negativos. Sí. Mukhalafa. ¿Qué significa mukhalafa? Amigo. Mukhalafa, primero, si tú incurres en una mukhalafa, te ponen una multa. Una mukhalafa es una infracción, una contravención, una infracción. Diferente, sí. Ahora viene. Literalmente el verbo jalafa. En Marruecos tú cometes una mukhalafa, en el tráfico, lo que sea, tiene una multa. ¿Por qué? Porque es una infracción. Mukhalafa, literalmente, estamos viendo que las palabras tienen un significado primario y después un significado dentro de la ciencia del kalam. ¿Vale? ¿Qué significa que Allah yukhalif, que Allah infringe? Allah lo infringe todo. Como siempre hablamos. Es decir, cualquier cosa que tú piensas con él te lleva a la contraria. ¿Qué dicen los mutakallimin, la gente del kalam? Dice, cualquier cosa que tú imagines, Allah es distinto. Eso es lo que significa el mukhalafa. Él te lleva a la contraria. Vamos a verlo. Quiere decir, después, en el uso, claro, o sea, no tiene forma de encerrar a Allah en ningún concepto, en ninguna idea. Vamos a ver. Un momento, no. La mukhalafa, hemos dicho, su significado primero, lo de la infracción, su significado dentro de la ciencia del kalam es la disimilitud, la desemejanza. Allah no es parecido a nada. Allah no se parece en nada a nada, ni nada se le parece en nada. Infringe todas las leyes. Es lo que quiere decir la mukhalafa ahí, ¿no? El mukhalafa, sí. El mukhalafa quiere decir disimilitud, de semejanza. ¿Ha quedado claro? Y ahora veremos esto. Esto ya sí que es radical. Fijaros bien. Los pasos que hemos estado dando hasta ahora, hemos dicho que Allah existe y nosotros estamos en la nada. Nuestra materia prima es la nada. Y la nada es nada, radicalmente. Hemos dicho, Allah no tiene principio, Allah no tiene final, es decir, está fuera del tiempo. Allah es Ghani, es rico, está fuera del espacio. ¿De acuerdo? O sea, si no cumple ninguna de las condiciones por las que algo nos resulta inteligible, pensable. Si tú le quitas el tiempo y el espacio a cualquier cosa, no puedes pensar en nada. Por lo tanto, esas cualidades negativas que hemos dicho al principio nos llevan irremediablemente a considerar que Allah es completamente distinto de todo. Muhalif, completamente lo contradice. Lo que tú piensas de Allah, Allah es distinto. Esa es la definición que dan los asharíes. Lo que tú puedas pensar sobre Allah, que sepas que Allah es distinto, que no tiene ninguna palabra, ni siquiera las anteriores. Ya veremos que incluso esas tendremos que superarlas. Vale. Dijimos al principio que para conocer el tawhid, la unidad de Allah, el tawhid, es un proceso que empieza por el tanzih. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del tanzih? Decíamos, tanzih es el proceso mental, lo que tú haces con tu cabeza, para quitarle a Allah cualquier parecido con algo que tú conozcas. Te lo voy a explicar. Justamente lo que estamos haciendo nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de tanzih. Vamos a ver. Tú cuando quieras hacer salat, tú no puedes hacer salat directamente. Antes tienes que hacer ¿qué? Rudo. Te tienes que limpiar. No, rudo. Tienes que hacerla rudo, ¿no? Rudo, ver, ¿no? Quiere decir que para llegar al salat te tienes que preparar. No vas tú como un bruto y te metes a hacer salat. Si no vale tu salat entonces. Entonces, para conocer a Allah, tú tienes que hacer lo mismo. Antes de que además que el tema este de la salat, con el rudo por delante, te está describiendo lo mismo que tienes que hacer tú para conocer a Allah. Porque en el fondo, el salat es un ponerte en presencia de Allah. Y para ponerte en presencia de Allah, tú te tienes que quitar todas tus porquerías antes. ¿Sí o no? Sí. Tú no puedes llegar sucio. ¿Vale? Bien. Si yo quiero pensar en Allah, lo primero que tengo que quitarme es toda la porquería que tengo en la mente y que me impide comprender a Allah en su pureza absoluta. ¿Qué son las porquerías? ¿Qué son las impurezas que me impiden conocer a Allah? El tiempo, el espacio. Es decir, le pongo condiciones, le pongo límites a Allah. Cuando yo pienso, bueno, ahora quiero pensar, ¿qué es eso de Allah? Lo primero que hago es ponerle límites. ¿De acuerdo? Pues lo primero que tenemos que hacer es borrar todos esos límites. Borrar todos esos límites es lo que se llama tanzih.
Porque Allah es munazzah. ¿Qué significa munazzah? Libre de cualquier límite, libre de cualquier condición. Todos estos términos son muy importantes. El tanzih es la base del conocimiento de Allah en el Islam. El tanzih. Todavía no hemos llegado al tawhid, es el principio del tawhid. Es empezar a deslindar a Allah, quitarle lindes, quitarle límite. Él es absoluto. Cuando piensas en Allah no puedes pensar en nada. Tienes que tener la mente vacía completamente. Tienes que Allah solamente. ¿De acuerdo? O sea, si empiezas a pensar esto, lo otro, no sé cuánto, ya te estás liando. Eso se le llama, a Mohammed, ¿cómo se le llama a eso? Mohammed. Cuando empiezas a pensar en tontería antes de llegar al concepto de Allah, eso se le llama auhal, el barro del tawhid. Los barros, eso está en la Salat al-Mashishiyah. Allah, líbrame de los barros del tawhid. Min auhal al-tawhid. Min auhal al-tawhid es todas las limitaciones que inevitablemente el ser humano pone cuando piensa en Allah, porque el ser humano para pensar tiene que poner límites, tiene que definir, delimitar. Si tú no defines, tú no delimitas, tú no conoces. Pues bien, con Allah tienes que quitarte de eso. A eso es lo que se llama tanzih, quitarse los límites mentales, quitarlos. Eso es lo que se hace con el dhikr. El dhikr es quitarte, no es pensar, es quitarte las barreras. ¿De acuerdo? Después del tanzih viene el taqdis. El taqdis o el tasbih. Después viene el taqdis, llegar al Quds. El taqdis es llegar al Qudsullah, al Quds, a la inasibilidad, la inabarcabilidad, perderte por completo. Eso es el taqdis, cuando tú ya te pierdes completamente en Allah. Y después viene, por último, el ifrad. Ifrad o tafrid, donde viene el nombre de Chico Farid, ¿no? ¿Qué es el ifrad? El ifrad significa singularización de Allah. Cuando tú has hecho todo esto, has separado a Allah de todo lo que existe, entonces cuando Allah para ti es fardun samad, uno. Eso se le llama el ifrad, el tawhid en radical. ¿Ha quedado claro? Esto es difícil. No he llegado al segundo paso, la gente se está yendo a la mezquita. ¿Cómo? Cuando llega al segundo paso, la gente se está yendo a la mezquita, han terminado de rezar y todo, y tú estás todavía... Y tú todavía estás, tú ya te has quedado ahí, ¿no te has ido? No llegas ni a rezar, te has quedado ahí enganchado. Eso ya es el salam, eso es la paz, lo último, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado más o menos claro esto? Más o menos. Bien. Y estamos empezando con lo que es el tema del muhalafa. Entonces, el muhalafa, cuando llegamos aquí, estamos cerca del último de los atributos, que es el wahda, que es el tema de la unidad de Allah, el tawhid ya plenamente. O sea, todavía estamos caminando hacia el tawhid, todavía no hemos llegado. Y sin embargo ya hemos llegado a singularizar a Allah. Cuidado, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuidado, atención. El muhalafa, la disimilitud de Allah, nos obliga a reconocer que cualquier cosa que digamos sobre Allah tiene límites y que nuestro esfuerzo tiene que ser el de abstraerlo de esos límites, ir más allá de esos límites, trascender esos límites. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la base para comprender cualquier cosa que afirmemos de Allah. Que digamos lo que digamos, Allah es muhalif, es diferente, es completamente distinto a aquello que nosotros podamos expresar. De ahí, por ejemplo, el hecho de que, fijaros bien, cada vez que se nombra a Allah, los musulmanes por lo general, se dicen después expresiones que son, se le llaman expresiones de tanzih. Decimos Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal, Allah Jalla Jalaluh. Todas esas expresiones son frases, son expresiones que nos recuerdan que cualquier cosa que digamos de Allah, incluso su propio nombre de Allah, Allah está más allá de eso, que no hemos llegado. Cuando tú dices cualquiera de esas frases, Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, Ta'ala, Jalla Jalaluh, todas esas frases que suelen decirse cada vez que se mencionan a Allah, el Islam te recuerda que debes eliminar cualquier limitación que tú le quieras poner a Allah. Tú dices Allahu Akbar, Allah es grande, Allah es más grande que grande. ¿Entiendes? No es la típica la frase que estás diciendo tú. Está más allá. ¿Por qué? Por aquello que hemos dicho antes de la gran regla que dicen los Ash'aríes, cualquier cosa que tú imagines a Allah es distinto. Es distinto. Dime. Exactamente. Realmente significa
No, Allah, exactamente el qué, cualquier cosa. No se dice... No, significa, porque es un comparativo, estás comparando. Allahu Akbar es una frase incompleta, como casi todas las frases importantes, para que tenga un sentido que abarque mucho más. Allah es más grande que lo que te venga a la cabeza. ¿De acuerdo? Todas tienen esa significación, pero todas, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal, todas esas frases son frases de tenzih, en la cual te tiene subhanahu wa ta'ala, todas. Espérate, y después viene la famosa aya que se dice al final de toda la dua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Esa aya hay que pararse con ella, porque no se ha elegido para ponerse al final del dua por casualidad. No porque valga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. ¿Qué significa esta frase? Otro de los pasos de estos es lo que se llama el tasbih. Tasbih. ¿Qué significa tasbih? Es el masdar de sabbaha, claro. Tasbih, fijaros bien, es la repetición precisamente de las frases con las que tú te sumerges en la inasibilidad de Allah, que tú no lo puedes agarrar por ningún lado. Todas. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Todas las frases que son dhikr, astaghfirullah, todo dhikr es tasbih. ¿Qué significa tasbih? Glorificación de Allah. Traducción posible, la traducción normal, la glorificación. Tú glorificas a Allah. Glorificas quiere decir que lo llevas más allá de los límites que tú puedas ponerle. Al fin y al cabo significa lo mismo. Viene, y es muy bonito eso, si lo hemos dicho alguna vez, del verbo sabaha yasbah, que significa nadar. Entonces, el tasbih es sumergirte en el significado de Allah cuando lo has convertido en un océano. La diferencia del océano y la tierra es que en la tierra tú caminas y tienes dónde agarrarte. En el océano, búscate la vida, no tienes dónde agarrarte. Por eso se elige para la glorificación de Allah el mar y no la tierra. Porque en el mar es donde se contempla, y eso lo sabe muy bien nuestro queridísimo Muhammad, lo que significa todas estas cosas. El mar es precisamente la expresión más genuina de la majestad de Allah, porque ahí no tienes nada a lo que aferrarte. O aprendes a nadar o te ahogas. No hay otra. ¿De acuerdo? Y eso es lo que significa. Entonces decimos subhana. Cada vez que decimos subhana es que es intraducible. Las traducciones al uso son muy religiosas. Gloria a Dios o glorificado sea Dios. Todo eso se queda muy corto sobre lo que debemos intuir cuando decimos esa frase en árabe. Subhana rabbika. O sea, por encima de cualquier representación. Vamos a traducirlo un poco con las ideas que hemos cogido hasta ahora. Por encima de cualquier representación posible, por encima de cualquier imaginación, está tu Señor, Señor de al-Izza. Subhana rabbika rabbil izza. ¿Qué significa el izza? ¿Qué significa? Poder. El izza, poder. ¿El izza es poder? Fíjate, no. Dice el izza, tiene dignidad. Amén. Es el amor propio, en el sentido más positivo de la palabra. La izza, una persona tiene izza, es cuando se siente aziz, se siente... exactamente, es consciente de su propia dignidad. Por eso dice Gaza ard al-izza. O sea, Gaza es la tierra del izza, del amor propio, de la dignidad. Fíjate qué bonito, ¿vale? Pero entendemos así lo que significa la izza. Entonces Allah tiene ese amor propio, esa dignidad que no permite que nada se le acerque, que nada lo viole su verdad. El izza es lo mismo, es lo mismo. El izza es lo mismo, ¿de acuerdo? Eso es dignidad, sentido de orgullo. Orgullo en el sentido bueno de la palabra, en el del amor propio de que no se deja pisotear. Pues subhana rabbika rabbil izza, eso es Allah, rabbil izza. Dice, el Corán dice, ¿para quién es el izza? Dice, el izza es para Allah, para su profeta y para los creyentes. El izza es para ellos. Entonces imagínate lo que es decir subhana rabbika rabbil izzati amma yushrikun. Allah tiene esa izza, esa dignidad frente a todo aquello que le asocien. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, con lo que lo quieran describir. Estamos diciendo sifa, estamos describiendo a Allah.
Cuidado. Y el Corán nos dice, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Está por encima de lo que describan quién, hasta los musulmanes. O sea, nosotros estamos haciendo intentos de comprensión. La aqida no es un acto de arrogancia, no es un acto de dogmatismo, sino que es el intento modesto de intentar llegar a concebir lo inconcebible, a llegar al ghaib, a intuirlo para podernos entregar ahí. Hemos dicho que la doctrina se estudia antes de empezar a estudiar el Islam. ¿De acuerdo? Porque nos tenemos que hacer un acto de tanzih. Todavía estamos en el wudú, no estamos en el salat. Estamos viendo si somos capaces de desprendernos de todo lo que la carga que llevamos cultural, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso es muy difícil. Bien. No obstante, ¿cuánto tiempo llevamos? Para ver si el tema fuerte lo dejamos para el próximo. 56 minutos. Entonces el tema fuerte que tiene que ver con la mujalafa lo veremos inshallah el próximo sábado, porque eso es un tema que requiere discusión, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos por hoy aquí. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.